en el que se va a hablar de notificaciones, todo lo que es el proceso de notificaciones, las distintas formas de notificación y demás cuestiones relacionadas con este tema central en este módulo. Es el módulo 2, repito. Quienes van a hablar hoy sobre esta temática son las doctoras Karina Carabús y la doctora Stephanie Latcher, que son ambas secretarias de juzgados laborales de esta primera circunscripción judicial. Siempre tengan en cuenta que en estos módulos también están participando, están asistiendo, escuchando por esta vía, la verdad que maravillosa que nos ha dado la tecnología, personas, agentes de los departamentos del interior de la provincia. Así que no sé quién comienza hablando, la doctora Carabús, ¿será? Sí, doctora. Sí. Los dejo entonces con nuestras disertantes. Espero que les sea muy útil esta jornada. Estoy segura que sí, porque son personas de experiencia en el fuero. Así que, bueno, los dejo. Puede usted comenzar, doctora Carabús. Yo me voy a quedar aquí escuchando por cualquier cosa que necesiten. Bien, Adelante, perfecto. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Con la doctora Larcher, como vamos a dar el módulo 2 de este curso de formación integral. Yo, en una primera parte, voy a desarrollar el tema del traslado de la demanda y en las formas de citación. Y luego la doctora Larcher, en una segunda parte, la notificación y los modelos. Para que sea más gráfica la exposición, voy a compartirles una diapositiva para que podamos ir siguiendo el curso. Ustedes me avisan si se comparte en la pantalla completa. ¿Se puede ver? ¿Hola? No. Sí, doctora, se ve. perfecto. Disculpen, no se escucha. Se ve perfecto. ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Se ve, doctora, perfecto. Bien. Esperen que... Uy. Bien. Como ya se vio en el curso, en el módulo anterior, cuando recibimos la demanda en el juzgado, siempre debemos examinar, cuando vamos a sacar el primer decreto, que estén cumplidos los requisitos legales. En un primer momento vamos a ver de que el juzgado sea competente para entender en la acción entablada. En segundo lugar, vamos a verificar si somos competentes, vamos a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 30 del Código Civil. Esto es, que en la demanda se consigne el nombre y el domicilio del actor, esto es, domicilio real y procesal, que esté consignado el domicilio, el nombre y el domicilio real del demandado, que esté en forma clara expresado el objeto de la pretensión de la demanda, que haya un relato de los hechos, que esté sucintamente expresado el derecho y el petitum. Esto en cuanto al cuerpo de la demanda y siempre tenemos que fijarnos cuál es la representación legal que va a tener el actor. Puede ser con el patrocinio letrado, en este caso tienen que suscribir al pie de la demanda y su patrocinante, o puede ser con poder. En este caso tiene que adjuntar la personería que invoca mediante un poder general para juicios o un poder especial. Bien, otra cosa a tener en cuenta es que siempre con la demanda se va a acompañar, en la mayoría de los casos, la prueba documental. Y también vamos a tener que ver las copias para traslado, dependiendo de cuántos demandados haya, porque se va a tener que acompañar uno para cada demandado.
las copias tienen que ser exactamente idénticas a la documental acompañada y al escrito de demanda. ¿Por qué digo esto? Es importante siempre observar bien de que no falten copias, de que sean perfectamente legibles, de que sean secuenciales, porque a veces están mal sacadas y que estén de forma completa. ¿Por qué? Porque cuando se corre el traslado de la demanda, vemos que a veces las copias no están bien sacadas, entonces después podemos tener nulidades procesales. O muchas veces el mismo demandado nos pide una suspensión de plazos para que se les corra traslado en forma correcta las copias. Entonces siempre es bueno fijarse. Bien, ahora bien, cuando están cumplidos todos los requisitos y en el decreto ya ordenamos que se corre el traslado de la demanda, lo que estamos haciendo con este traslado es consagrar y aspirar la garantía constitucional del debido proceso, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y es lo que da a las partes un ejercicio, el ejercicio de defensa, mediante el principio de bilateralidad o de contradicción. En el caso del demandado, lo que va a poder hacer es refutar o responder esa acción. Bien, dicho esto, vamos a leer el artículo 338, que es el que contempla el traslado de demanda en el proceso civil. De antemano, bueno, voy a desdoblar esto en el proceso civil y en el proceso laboral porque cambia en ambos fueros. Bueno, en el proceso civil está consagrado en el artículo 38 del Código Procesal que dice: presentada la demanda en la forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado para que comparezca y la conteste dentro de 15 días. Cuando la parte demandada fuera en la provincia o una municipalidad, el plazo para comparecer y contestar la demanda será de 30 días. Bien, ahora es importante tener un concepto. ¿Qué es el traslado? Muchas veces uno lo ve muy asiduamente en el manejo de los expedientes, pero si vamos a una conceptualización, para Víctor de Santo, es la resolución judicial que ordena se comunique al sujeto procesal una petición del contrario o de quien tenga un interés legítimo. Y para Lino Palacios, el traslado es la resolución que ordena poner en conocimiento. Bien, entonces, la resolución que va a dictar el juez para ordenar correr traslado es esta, que muchas veces se da en un primer decreto cuando están cumplimentados todos los requisitos, y otras veces en un primer decreto sacamos un previo. ¿Por qué? Porque carece de algún requisito la demanda, sacamos un previo, la parte nos cumple y ahí estamos en condiciones de correr el traslado de la demanda. Bien, no debe confundirse el concepto de traslado con el medio de comunicación, que puede ser la cédula, una cédula ley, una carta documento, por el cual se notifica la orden judicial para que el demandado comparezca y conteste la demanda. Es decir, el traslado es la resolución judicial que ordena poner en conocimiento. Y el medio de comunicación va a ser el medio por el cual vamos a hacer conocer esa resolución. Bien, el plazo para la contestación. La orden del traslado de la demanda contiene el plazo dentro del cual el demandado debe contestarla. Esto de que debe contestarla se entiende que es una carga procesal y no una obligación. ¿Por qué? Porque es un derecho que el demandado puede ejercerlo o no. Eso después tiene sus consecuencias procesales, pero vamos a decir que es una carga, no una obligación. En cuanto al plazo, el plazo varía según el proceso. Si bien habíamos leído en el artículo que son 15 días, tenemos que saber de que este artículo rige para el proceso ordinario. Bien, entonces tenemos ordinario 15 días y para procesos sumarísimos son de 5 días. Es un plazo más abreviado.
En el caso de los procesos sumarísimos, son acciones que específicamente la ley dice que se va a regir por procesos sumarísimos. Por ejemplo, los interdictos posesorios, de retener, de recobrar, algunos juicios de desalojo, las acciones de consumo, todas establecen, en donde está regulado estas acciones, establecen que específicamente se va a tramitar por juicio sumarísimo. De lo contrario, se presumen que son juicios con trámite ordinario. Bien, después tenemos el caso del juicio ejecutivo. El principio de bilateralidad se manifiesta mediante la citación para poner excepciones. 5 días, debiéndose equiparar estas a la contestación de la demanda. En el juicio ejecutivo, ordenamos una intimación por mandamiento, una intimación de pago, y le damos la chance al demandado para que oponga excepciones. Sería esto como un traslado para que se defienda, ¿no? Bien, en cuanto a los caracteres del plazo, que ya habíamos dicho que pueden ser de 15 o de 5 días, es perentorio. Producido su vencimiento, precluye el derecho para contestar la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que el demandado pierde la oportunidad para hacer uso de ese derecho de contestar demanda. Muchas veces nos pasa de que al demandado se le venció el plazo y su presentación es extemporánea, no se la podemos recibir, entonces ¿qué hacemos? Lo cruzamos el escrito o mandamos a devolver la presentación al profesional. ¿Por qué? Porque precluyó la instancia en la que él podía contestar. Bien, otro carácter del plazo es que es ampliable. Ampliable en razón de la distancia. Este es para el caso del demandado, para el demandado que tiene domicilio fuera de la jurisdicción del juzgado. Se amplía 1 día por cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100 kilómetros. Este es el caso, como ya decimos, para los demandados fuera de la jurisdicción del juzgado, en donde, si, por ejemplo, tenemos un juicio ordinario, decimos corre ese traslado de la demanda por el término de 15 días, ampliado en, por ejemplo, si tiene domicilio en Buenos Aires, 6 días en razón de la distancia. Entonces, ese demandado que tiene domicilio en Buenos Aires va a tener un total de 21 días, los 15 días establecidos por la ley, más los 6 días establecidos por razón de la distancia. Esto tiene que estar siempre fijado en el decreto, es decir, no presumimos que tenga una ampliación de plazo sin que el decreto lo diga. El decreto siempre tiene que hacer esa diferenciación del plazo de los 15 días y la ampliación en razón de la distancia. Bien, en cuanto al curso del plazo, el plazo para contestar la demanda corre desde el día siguiente al de la notificación, computándose solamente los días hábiles. ¿Esto qué quiere decir? Se corre el traslado de la demanda, se notifica mediante cédula, por ejemplo, que es el caso más usual para los que tienen domicilio dentro de la jurisdicción, y el plazo va a empezar a computarse al día siguiente. Si el oficial de notificador fue y dejó cédula hoy, el plazo empieza a correr a partir de mañana. Y se van a computar solamente los días hábiles. Es decir, no cuentan ni los días feriados, ni los asuetos. Siempre es importante, yo recomiendo que tengan un calendario y vayan marcando los días feriados o asuetos para que después cuando tengan que ustedes computar los plazos al decretar, esos días no los cuenten, ¿no? Bien, el plazo, ¿cómo se computa? En forma individual, es decir, que el término corre individual y separadamente para cada demandado. Ustedes van a tener que ver el día en que el oficial notificador practicó la notificación y para ese demandado computarle el plazo, y así sucesivamente si son varios. En cuanto al plazo de gracia, bien, el plazo de gracia dice, la demanda debe ser contestada dentro del plazo correspondiente, 15 o 5 días según el proceso. Aquí también tenemos que tener en cuenta si hay ampliación en razón de la distancia.
Pero el Código Procesal permite hacerlo con posterioridad, en un plazo de gracia, es decir, dentro de las 2 primeras horas de despacho del día siguiente al del vencimiento. Entonces, ustedes reciben la cédula en la que se lo notificó al demandado, van a empezar a computar el plazo a partir del día siguiente en que se efectúe esa notificación, 15 días, y feneció ese plazo las 2 primeras horas también del día siguiente, que la mayoría de los casos siempre lo presentan a los escritos con cargo de hora, que es lo que como usualmente le sabemos llamar, para hacer las contestaciones pertinentes. Bien, en cuanto a las formas de citación, aquí vamos a diferenciarlo de acuerdo a dónde tenga el domicilio real el demandado. Si el domicilio es dentro de la jurisdicción del juzgado, la notificación del traslado de la demanda se va a hacer por medio de cédula que se le entrega a su domicilio real juntamente con las copias del traslado de la demanda. En esto hizo hincapié en un principio en decir que siempre es importante controlar de que las copias del traslado estén perfectamente bien, digamos, para que no se vulnere el derecho de defensa de la contraria. Sobre todo con las copias de la prueba documental adjuntada, que a veces eso nos trae quizás mayores inconvenientes. ¿Por qué? Porque a veces la prueba documental puede ser muy abundante y puede ser que presenten toda la documental en copia para traslado, o puede ser que el actor pida una exhibición de copias porque, en virtud del artículo 121, porque sean de una dificultosa reproducción, porque sean muy voluminosas, y en este caso el juez, si lo considera, va a autorizar por medio del decreto a que se lo exima de ciertas copias. Pero todo esto tiene que estar plasmado en el expediente. Bien, ahora seguimos con Doctora, el... disculpe, ¿Sí? doctora, Sí, doctora Caraúz, disculpe sí, que la interrumpa, sí, doctora, no hay pero, problema. pero quiero hacerle una acotación que yo siempre hago, que es sale de práctica nada más, pero Sí. que es útil para quienes escuchan, justo en este tema que usted está hablando. En particular hablo por los procesos civiles. Ujú. También es recomendable, yo siempre recomiendo que se haga una cédula para cada uno de los demandados, además de las copias para cada una de las partes, en el caso de que incluso suele suceder en los procesos civiles que tenemos demandados con el mismo domicilio, varios Sí, demandados con el mismo domicilio. En los laborales también puede sí, suceder, pero hablo por la práctica de los procesos civiles en particular. Yo recomiendo que exijan desde los juzgados que se haga una cédula con cada traslado diferenciada para cada demandado. No una sola cédula, como a veces hacen, sí, supongamos en una demanda por prescripción adquisitiva para María Pérez, Susana Pérez y Claudio Pérez, todos con el mismo domicilio, una sola cédula. Recomendamos que sea una cédula para cada uno de los demandados, con el traslado y con las copias correspondientes para cada demandado, diferenciadas, controladas por la Secretaría del Juzgado, porque en particular, por este tema de que está hablando usted, de la contestación, para la contestación de demanda, porque se está haciendo un traslado, es el acto fundamental, la notificación de la demanda es el acto fundamental que resguarda el derecho de defensa en juicio. Entonces, para ese traslado, que además va con copias, generalmente pidamos una cédula para cada uno de los demandados. Eso le quería simplemente aportar, porque la verdad es que nos ha sido de mucha utilidad a nosotros esa práctica en el juzgado. La dejo continuar, doctora. Bueno, muchas gracias, doctora. Nosotros en el fuero laboral también Claro, usamos una bien, cédula para cada demandado. No importa que tengan el mismo domicilio, pero tiene que ser una cédula con el respectivo traslado perfecto, para cada demandado individualmente. Pero sí he visto perfecto. que se usa también de que sea lo otro, ¿no? Que con una cédula si son muchos con el mismo domicilio. Pero no, se recomienda que sea individual.
En cuanto a la cédula, ya lo va a explicar mi compañera profundamente, más profundamente. La cédula del traslado de la demanda tiene dirigida al domicilio real. Si va el oficial notificador en un primer momento y se la reciben, queda perfeccionada la notificación. Ahora puede pasar de que vaya al domicilio real y no haya nadie. En ese caso tiene que dejar un aviso el oficial del notificador de que va a volver al día siguiente. Vuelve al día siguiente, pueden darse dos opciones: que se la reciban, queda perfectamente notificado; que no se la reciban. En ese caso el oficial de justicia tiene que dejar un aviso, tiene que colgar la cédula en la puerta de ingreso del domicilio, y así queda perfectamente notificado el demandado. Ya en eso va a ahondar un poco más mi compañera. Pero es importante que ustedes, siempre que vean la cédula, vean de que si no la recibió el demandado, que se cumpla con el doble aviso en la notificación. ¿Por qué? Porque a veces esto no sucede, se deja un solo aviso y provoca después, a futuro, nulidades procesales, porque está expresamente en el código de que debe cumplirse con un doble aviso. Bien. Con el demandado que tiene domicilio fuera de la jurisdicción. Aquí, en este punto, fuera de la jurisdicción, entendemos que es fuera de la circunscripción judicial. Nosotros recordemos que estamos en la primera circunscripción, pero dentro de la provincia hay 6 circunscripciones judiciales. Cada una tiene su jurisdicción. ¿Alguien habló? ¿No? Bien. Y en ese caso, si por ejemplo el demandado tiene domicilio en Antofagasta de la Sierra, se va a tener que tener en cuenta la ampliación del plazo en razón de la distancia, y en este caso se va a hacer, por ejemplo, se puede hacer mediante cédula de ley, oficio, a veces por carta documento. Esto es dentro de la provincia, fuera de la jurisdicción, pero dentro de la provincia. Después puede darse también que sea fuera de la provincia, es decir, que el demandado tenga domicilio en Buenos Aires. Ahí también se va a optar se va a hacer una ampliación del plazo. En este caso, si es un día por cada 200 kilómetros, un demandado que tenga domicilio en Buenos Aires van a ser 6 días más. 15 más 6 días. También por los mismos medios, puede ser por carta de documento, cédula de ley, oficio. Y si es también puede ser fuera de la jurisdicción, fuera del país. En ese caso, el juez va a ser el encargado de fijar el plazo del traslado de acuerdo a la complejidad del trámite, ¿no? Respecto a la notificación. Bien, cuando sea demandada la provincia, el traslado de la demanda o la citación se hará por oficios dirigidos al gobernador y al fiscal de Estado. Tiene que ser un oficio dirigido al fiscal de Estado y a su domicilio, y otro oficio dirigido al gobernador. Se tienen que cumplir con los 2 actos para que quede perfeccionado. Bien, después tenemos el caso del demandado incierto o con domicilio ignorado. En este caso, la citación se hará por edictos publicados por 2 días. Si vencido el plazo no compareciere, se nombrará un defensor oficial para que los represente en juicio. Esta notificación de edictos se da mucho en las prescripciones adquisitivas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos demandados determinados con un domicilio real en donde le sacamos cédula, y muchas veces tenemos personas ya fallecidas. Entonces, a la demanda la entablamos en contra de los sucesores de esas personas fallecidas. Muchas veces no sabemos quiénes son esos sucesores. Entonces, previo a hacer la publicación de edictos, se agotan varias instancias. No es sencillo. En este caso, se libran oficios a los demás juzgados civiles para que informen si hay juicio sucesorio abierto a nombre de esta persona fallecida, o al registro de juicios universales para que también nos informen lo mismo. Y en caso de negativa, es decir, de que
no tengan registro de que haya juicios sucesorios y no podamos saber quiénes son sus sucesores, vamos a sacar el edicto, publicado por 2 días en el boletín oficial y, por ejemplo, en un diario de mayor circulación. Este sería el caso de un demandado incierto, ¿sí? El demandado que no se puede determinar porque no conocemos quiénes son los sucesores de personas fallecidas. Bien. Efectos procesales de la notificación. El demandado tiene la carga, una vez notificado, de oponer excepciones previas, puede oponer excepciones previas, debe comparecer y contestar la demanda, ofrecer la prueba documental que estuviese en su poder o indicar su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre. En los procesos sumarísimos tiene la carga de ofrecer toda la prueba de que intenta valerse. Nace el estado de litispendencia, impide al actor modificar la demanda. Este es un punto importante. ¿Por qué? Porque una vez notificado el demandado de la demanda, una vez ya notificado el demandado, el actor no podrá ni ampliar ni modificar la demanda. Antes de este acto, antes del acto de la notificación, sí puede hacerlo. ¿En qué casos puede ampliar la demanda? En el caso de que quiera ampliar el número de demandados o quiera ampliar el monto de la demanda o quiera modificar algo que no sea sustancial, digamos, porque si no ya sería una nueva demanda. Entonces, si el actor quiere ampliar y modificar, va a ser antes de que se notifique el traslado de la demanda al demandado. Bien, también otro efecto procesal de la notificación es que impide desistir del proceso sin la conformidad del demandado. Si el actor quiere desistir del proceso una vez notificó el traslado de demanda, tiene que correrle traslado de ese desistimiento. Después vamos a ahondar más en algunas figuras que quizás no les suenen conocidas a lo largo del curso para no dilatar el tiempo. Bien, ¿qué actitud puede asumir el demandado al ser notificado de la demanda? Puede asumir una actitud negativa y no comparecer, y a pedido del actor el proceso se sigue en rebeldía. Si el demandado no comparece y no contesta demanda, el actor suele pedir de que se lo declare rebelde, entonces se lo declara rebelde en el proveído y se lo tiene por notificado a los sucesivos decretos en los estrados del tribunal. Pero el proceso sigue su curso normal, solamente con un demandado rebelde notificado de todos los actos procesales en los estrados del juzgado. Bien, otro supuesto es que puede responder a la citación y comparecer ante el juez. Esto es cuando conteste la demanda, puede allanarse o poner excepciones previas, admitir o desconocer los hechos y oponerse a la pretensión, o puede también contestar demanda y reconvenir, que esto es muy usual en el fuero civil, pero en el fuero laboral no se ve tanto. Reconvenir es contrademandar al actor. En este caso, si contesta demanda y reconviene, tenemos por contestada la demanda y de la reconvención corremos traslado por 15 días al actor. Bien, aquí para que sea más gráfica lo expuesto precedentemente, voy a transcribirles dos modelos de decretos que se usan en el fuero civil. Este es de, por ejemplo, de una acción de prescripción adquisitiva en donde se le da trámite de un proceso ordinario, se corre traslado de la demanda juntamente con la documental acompañada. En este caso, el demandado tiene domicilio en la localidad de San Pablo, del departamento Capayán, se le corre traslado por 15 días, porque es un proceso ordinario, a fin de que conteste demanda y oponga excepciones, y ofrezca las pruebas que intente valerse. Si tiene domicilio, por ejemplo, aquí en Capayán, por una cuestión de distancia, lo va a notificar el juez de paz, entonces va a ser mediante oficio. ¿Por qué? Porque las cédulas las diligencian los oficiales notificadores dentro de los límites establecidos por la acordada, y cuando ya pasamos a otros departamentos, ya lo hacen los jueces de paz.
siempre y cuando sean de las mismas circunscripciones. Bien, después tenemos el caso de publíquese edicto por 2 días en el boletín oficial y en cualquier otro órgano de publicidad local, citando a los sucesores de las señoras demandadas. Acá vemos que las demandadas están fallecidas, entonces se cita a los sucesores y aquí probablemente no se haya podido dar con el nombre de las sucesoras, entonces se publica en el boletín oficial por 2 días para que comparezcan a estar a derecho. Bien, en el término de 10 días. Si no comparecen, se les va a designar un defensor oficial como garantía de sus derechos. Bien, el plazo comenzará a correr a partir del día siguiente hábil al de la última publicación. Ahora, aquí tenemos otro modelo que es del proceso sumarísimo. En este caso, es una acción de consumo. Tenemos 2 demandados, uno con domicilio en la ciudad capital, otro con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como es una acción de consumo y la acción de consumo está en su ley, expresamente establece de que se van a tramitar por el proceso sumarísimo, se le imprime ese proceso, se agrega la prueba documental, se tiene por ofrecida la prueba, se corre traslado de la demanda a las accionadas juntamente con la prueba documental por el término de 5 días, ampliados en 6 días más en razón de la distancia, porque tiene domicilio en Buenos Aires. Aquí se va a notificar por cédula ley o por carta documento, porque es en Buenos Aires. Bueno, y lo demás, bueno, ya es una exhibición de las tasas de justicia que impone esa ley del consumidor. Y, bueno, se da intervención al Ministerio Público Fiscal y se pone que los martes y viernes son los subsiguientes en caso de ser inhábil algunos de aquellos para notificaciones en la oficina, que son las notificaciones Ministerio Ley. Bien. Bueno, aquí cerramos con el tema de lo que es el traslado de la demanda en el proceso civil y voy a pasar a lo que es el traslado de la demanda en el proceso laboral, que cambia un poco. Yo les voy a leer el artículo 62, que es en donde está establecido, para que más o menos los que trabajan en otros fueros puedan interiorizarse. Esto está establecido en el Código Procesal del Trabajo, Ley 4799. Bien, audiencia de conciliación y contestación de demanda. Para intentar una conciliación y para que en caso negativo el demandado conteste demanda y oponga excepciones, el juez designará una audiencia a la que serán citadas las partes para que concurran personalmente bajo apercibimiento de los artículos 58, 64, 65 y 77. En la notificación al demandado se acompañarán las copias correspondientes indicándole su obligación de contestar la demanda y de oponer las excepciones que tuviere. Cuando se tratare de notificación por telegrama o por carta documento, deberá hacerse saber que las copias respectivas se encuentran a su disposición en el juzgado. La audiencia se celebrará dentro de un plazo no mayor de 30 días de recibido del expediente en el juzgado y se notificará con una anticipación no menor de 12 días. Si el demandado se domiciliare fuera de los ámbitos de la circunscripción judicial donde tuviere sede el juzgado, estos plazos se ampliarán a razón de 1 día por cada 50 kilómetros y en caso de domiciliarse fuera de la jurisdicción, 1 día por cada 100 kilómetros. Bien. El plazo para ustedes, como verán acá, el juez va a fijar una audiencia y va a citar a las partes para que concurran personalmente a los fines de que, en un primer término, ver si intentan una conciliación, llegan a un acuerdo. Y si no llegan a un acuerdo, en ese mismo acto de la audiencia, el demandado debe contestar demanda y oponer excepciones. Es decir, el momento para que se conteste demanda es en la fecha de la audiencia de conciliación que fija el juez.
Bien, esta audiencia de conciliación, que es el momento en que se va a contestar demanda, será notificada al domicilio real del demandado con una anticipación no menor de 12 días. Dicho plazo se ampliará si el demandado se domiciliare fuera de los ámbitos de la circunscripción judicial del juzgado a razón de un día por cada 50 kilómetros y en caso de domiciliarse fuera de la provincia, un día por cada 100 kilómetros. Bien, esto del plazo de antelación con que tiene que ser notificado el demandado debe respetarse. Es decir, que nosotros en los días que tomamos la audiencia, que suelen ser los días martes, nos llega la cédula del demandado y yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corroborar con la cédula dirigida al domicilio real de que haya sido notificado con 12 días de antelación. Porque si se lo notificó con menos cantidad de días y el demandado no comparece a la audiencia, yo no lo puedo declarar rebelde. ¿Por qué? Porque no me cumplió con el plazo de anticipación que me establece la ley. Y si el demandado tiene domicilio en otra circunscripción y está ampliado en razón de la distancia, también deben computarse esos días. Si, por ejemplo, tiene domicilio en Buenos Aires, van a ser 12 días de antelación más 12 días en razón de la distancia. Es decir, va a tener que ser notificado con 24 días de anticipación, 24 días hábiles para que se perfeccione esa notificación y en ese caso, si el demandado está bien notificado, debe venir a la audiencia y contestarme de demanda. Ahora, puede suceder que el demandado no venga a la audiencia y no me conteste demanda. Y puede ser que el actor me diga, quiero pedir la rebeldía. Si yo veo de que no se cumplió ese plazo de antelación en la notificación, yo no puedo declararlo rebelde porque no se cumplió con el plazo. Entonces, me va a tener que pedir una nueva fecha de audiencia. Bien, ahora pasamos a las formas de notificación. Teniendo en cuenta el domicilio del demandado, Te lo pongo de nuevo. al igual que el proceso... ¿Alguien habló? Bien. Bien. Formas de notificación. Teniendo en cuenta el domicilio del demandado, al igual que el proceso civil, si es dentro de la jurisdicción, se va a hacer cédula, por cédula u oficio. Oficio, por ejemplo, si hay que notificar al departamento Valle Viejo, el oficial de justicia no llega al departamento Valle Viejo porque excede el radio en donde puede efectuar las notificaciones, entonces tengo que librarle oficio al juez de Valle Viejo para que efectúe la notificación. Puede ser por telegrama o por carta documento si es fuera de la jurisdicción. En el proceso laboral, casi el 90% de las notificaciones que se hacen fuera de la jurisdicción se hacen mediante carta o documento, porque es más sencilla la notificación. En la carta o documento se transcribe el decreto y se hace saber que las copias respectivas se encuentran a su disposición en Secretaría del Juzgado. El demandado se notifica por carta o documento y después viene su apoderado o su representante a retirar las copias para poder contestar la demanda. Bien, o si no, por cédula ley, que la verdad que nosotros a veces la hacemos, pero no es usual, digamos, que se notifique por ese medio porque es más dificultoso. Pero también se puede hacer. Bien, en la audiencia de conciliación, ¿cuál puede ser la actitud de las partes en el momento de la audiencia? Las partes pueden arribar a un acuerdo conciliatorio transaccional o solicitar que se difiera la audiencia por una sola vez, fijándose una nueva en el plazo de 10 días. Este segundo supuesto de solicitar que se difiera la audiencia puede ser en el caso de que estén en la tratativa de llegar a un acuerdo. Entonces, si ambas partes están de acuerdo y pidan que se difiera la audiencia, se difiere para una nueva en el plazo de 10 días. Le damos la chance, por así decirlo, a que lleguen a un acuerdo. En caso de no llegar a un acuerdo, el demandado contesta demanda en la misma audiencia. Puede hacerlo en forma escrita o verbalmente. En ese caso, se toma la contestación y se corre traslado de
si impugna prueba, si ofrece pruebas se corre traslado del ofrecimiento de pruebas, si plantea excepciones también se corre traslado en ese mismo acto de la audiencia. Bien. También puede suceder que el demandado conteste demanda y puede reconvenir. En este caso, el actor podrá contestar la reconvención en el acto o solicitar para ello una nueva audiencia, la que se celebrará en el plazo de 10 días. Se va a fijar una nueva fecha de audiencia para que pueda contestar la reconvención el actor. Pues el demandado también puede no comparecer a la audiencia por su representante y no contesta demanda estando debidamente notificado. A pedido del actor, el proceso se sigue en rebeldía. En este caso, para nosotros declararlos rebelde en el momento de la audiencia, verificamos dos cosas. Una, como yo lo había dicho anteriormente, que se cumpla con el plazo de antelación requerido por ley, esto es 12 días, y si tiene domicilio en otro lado, ampliado en razón de la distancia, que se lo haya notificado con esa antelación. Si se cumplió ese plazo, después también, en un segundo término, vamos a ver si está debidamente notificado. Muchas veces nos traen la cédula y el oficial de notificador dice que al no responder nadie a sus insistentes llamados, procede a dejar copia en la puerta del inmueble. Y fue una sola vez. Y no, si nadie les recibió la cédula al oficial, tiene que cumplir con la doble notificación, es decir, dar un doble aviso. Entonces, en ese caso, tampoco es posible que nosotros le decretemos la rebeldía si no cumple con la doble notificación. Bien, y ahora, si está todo perfecto, si se cumplió con la anticipación requerida y si la cédula está debidamente diligenciada, lo declaramos rebelde y de ese decreto de rebeldía hay que notificarlo. Bien, otro supuesto es el actor puede ampliar o modificar la demanda hasta el momento de la audiencia de conciliación. En este caso, el demandado podrá solicitar una nueva audiencia, la que se fijará en el plazo de 10 días. Como ya verán, esta es una diferencia. Hay varias diferencias con el proceso civil, pero en el proceso civil habíamos dicho que el actor puede ampliar demanda hasta antes de que se notifique el traslado de demanda al demandado. En el proceso laboral, el actor puede ampliar su demanda o modificarla hasta el momento mismo de la audiencia de conciliación. Lo que quiero decir es que acá el demandado ya está notificado de su traslado, ya tomó conocimiento y todo, pero el código dice puede ampliarlo hasta el momento de la audiencia y en ese caso se corre traslado y tendrá que contestarlo después. Bueno, lo que ya vimos es para el proceso ordinario en el fuero laboral, que se da con los beneficios laborales. Nosotros tenemos un 80% causas de beneficios laborales, pero hay otros procedimientos especiales dentro del fuero que pueden ser los accidentes de trabajo, el juicio ejecutivo, apremio y juicio de desalojo. Cada uno tiene su proceso particular que, bueno, ya después se lo verá más adelante en otros módulos a fines de no extender la exposición. Y lo que sí es importante para cerrar es que tengan en cuenta que en el proceso laboral se rige y se aplican las normas del Código Procesal del Trabajo. Pero cuando las normas del Código Procesal del Trabajo hacen una remisión al Código Procesal Civil y Comercial, se aplica de forma supletoria. O muchas veces pasa de que encontramos algo no regulado en el Código Procesal del Trabajo y entonces vamos y supletoriamente aplicamos el Código Procesal Civil. Así que nosotros diariamente utilizamos ambos códigos, el Código Procesal del Trabajo y supletoriamente el Código Procesal Civil. Bueno, esa ha sido mi exposición y cualquier duda que tengan lo dejamos cuando terminemos de exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carabús. Muchas gracias, doctora. De nada. Tengo que hacer algunas aclaraciones respecto del fuero civil.
Ha estado muy bien la doctora, pero tengo que sumar esto para evitar cualquier confusión. En particular, quiero aclarar lo siguiente. En los juicios laborales están autorizadas las notificaciones de demanda por carta documento, no así en los procesos civiles. Creo que vi allí un modelo que tal vez había quedado, no sé por qué razón, que aparece como incluida la posibilidad de la carta documento para notificar el traslado de la demanda en procesos civiles. Esto no es así. Sí está autorizado expresamente por el Código Procesal del Trabajo para los juicios laborales. En el caso del proceso civil, la notificación del traslado de la demanda tiene que ser por la cédula, ya sea la cédula dentro de la jurisdicción o por la cédula ley 22.172. Y aclarando esto con respecto a la cédula ley 22.172, es la que se envía fuera de la provincia. El proceso civil, si hay que notificar demanda dentro de la provincia, lo hacemos por una cédula. Y si hay que notificar fuera de la provincia, por la cédula ley 22.172. Sí va a tener, como dijo muy bien la doctora, ya fuera de la circunscripción, habrá que cumplir con el procedimiento requerido para notificar vía juez de paz o vía el juez letrado de otra circunscripción, pero la cédula ley 22.172 es para fuera de la provincia. Y lo que quiero que quede claro es esto, que no es por carta documento. Sí en los procesos laborales, no en los procesos civiles. En cuanto al ofrecimiento de la prueba en los procesos ordinarios civiles, tanto en los ordinarios como en los sumarísimos, tiene que ser toda la prueba, no solamente la documental, ¿no? Sino toda la prueba se tiene que ofrecer al momento de la contestación de la demanda por el demandado. Y agrego otra cosa más respecto de los procesos civiles. Ha dicho muy bien la doctora, no se va a poder declarar la rebeldía, sino en el caso de que no se ha cumplido con el doble aviso, con la notificación en forma de la demanda. Pero agrego algo más para que lo tengan en cuenta, sobre todo quienes trabajan en los juzgados civiles. Si no se ha cumplido con el doble aviso, ese doble aviso de que ha hablado la doctora, que tiene que constar en la cédula de notificación, nosotros declaramos de oficio la nulidad de esa notificación, directamente, porque está en juego la garantía constitucional del derecho de defensa, y entonces en los juzgados yo recomiendo, y es lo que hacemos nosotros, es que cuando constatamos que no se ha dejado el aviso el día anterior, directamente declaramos la nulidad de esa notificación y ordenamos que se notifique cumpliendo con el doble aviso que ordena el Código Procesal Civil y Comercial. Un último aporte útil es el siguiente para que se recuerde con respecto a las cédulas. En el caso que el domicilio quede constituido en los estrados del juzgado, que también la doctora ha hecho referencia, debemos entender siempre, porque así lo prescribe el código, que las notificaciones en los estrados es por el mecanismo del artículo 133 del Código, es decir, la notificación por Ministerio de la Ley. El artículo 133 del Código Procesal Civil y Comercial, que se aplica supletoriamente en el fuero laboral, con la única diferencia que en el fuero civil las notificaciones son los días martes y viernes, y en el fuero laboral son todos los días, pero no se necesita cédula. Esto es lo que quiero también aclarar. No se necesita librar una cédula a los estrados del tribunal. La notificación queda cumplida cuando tenemos al demandado con el domicilio constituido en los estrados, simplemente por Ministerio de la Ley. Eso nada más, para que lo tuvieran en cuenta.
Y vamos a pasar a la doctora Stephanie Larcher, quien también se desempeña en un juzgado laboral. Jessie, nos pasamos a la doctora Stephanie, la dejo, doctora, para iniciar su exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una presentación. Me avisan, por favor, si se logra ver. ¿Pueden visualizar ahí la presentación? No, Steffi, no se ve. A ver, ahí está cargando. Fíjate si podés podés compartirlo en pantalla completa. Ahí no está en pantalla completa. No, todavía no. No. Está cargando. Y se ve en pantalla completa ya. ¿Ya? Ahí no. ¿Se ve? Ah, entonces mi No. internet. Ahora no. Ahora se salió, Doc. A ver. Ahí está. Se ve en pantalla completa. Se ve bien, doctora, si bien aparecen a un costado las filminas, por lo menos a mí, pero se Sí, ve, eso es lo que intento. Espérenme un segundo. Porque yo lo veo en pantalla completa, ¿ustedes no? No, pero ahí se ve igual de todas formas, Steph, ¿eh? Jessica, Sí, Doc. me sale a mí en pantalla completa. Sí, usted lo tiene al programa, así que yo no puedo hacer nada de acá, pero igualmente se ve bien, Doc. La filmina se puede ver. sí, se ve bien, doctora. Comience nomás, se ve. A ver. Ahí está, Doc. Ah, no, se volvió a Lo salir. que pasa es que yo no lo puedo poner en pantalla completa para verlo yo. Buenas tardes, se ve perfecto ahí, ¿no? A ver, espera. Pero no lo puedo pasar, ese es el problema. Voy a entrar y voy a...
Jessica, escúchame, me sale en inglés a mi Usted lado y sí, no lo puedo ampliar. En la parte de arriba me sale stop sharing, sí. pausa, y cómo hago para... Y usted le hace ahí el doble clic para que se agrande la pantalla en su diapositiva. Claro, pero por eso yo no la puedo ver, por eso no la puedo presentar, ¿me entendés? Sí. Va a tener que, quizás es su internet, porque nosotros usted cuando la abre, la vemos bien. Steph, ¿querés que intentemos así como hicimos el otro día? De A ver abrir ahí. abrir PowerPoint desde tu computadora. Claro, por eso yo decía de salir y volver a entrar. No, pero minimiza la ventana esta, abrí el PowerPoint y compartirlo en pantalla completa, en tu computadora. Sí, está abierto, Está. pero yo no Bueno, lo puedo ampliar. ahora cuando vos estés ahí con la pantalla completa de tu PowerPoint, Sí, pone Alt y el tabulador. ahí está. ¿Ya está? Sí. ¿Te salen unos cuadritos ¿Ahí lo ven? pequeños? ¿Ahí lo pueden ver o no? Sí, ¿Ahí lo ven? sí, se ve. Ahí está. Y ahí se ve, doctora. Ahí está. ¿Usted lo Bien. ve? Bueno, Ahí está disculpen. perfecto. No, ahí está bien, Doc. Bien, ahí está. Perdón, lo que pasa es que está todo en inglés. Ese es el tema. Bueno, mi nombre es Stephanie Larcher, estoy a cargo de la Secretaría junto con la doctora Carabús en el Juzgado Laboral de Tercera Nominación y en el día de hoy expondremos sobre notificaciones en general con sus respectivos modelos. En primer lugar, señalar el sentido amplio son los modos en que la comunicación integra al receptor al sistema. Y en sentido estricto son los actos de comunicación procesal por el cual se pone en conocimiento a las partes y a los interesados de las providencias judiciales. Los principios que garantiza la notificación son los principios de derecho de defensa, de igualdad de partes y de debido proceso. Las notificaciones vistas desde el artículo 133 hasta el 149. Vamos a desentrañar cada clase de notificación. En primer lugar, bueno, tenemos la notificación por cédula, la notificación personal, la notificación tácita o por ministerio de ley, la notificación fuera de jurisdicción y la notificación por edictos. Estos son 5 clases de notificaciones previstas. En primer lugar, vamos a desarrollar la cédula. Las resoluciones que deben notificarse por cédula taxativamente el artículo 135 del Código Civil, del Código Procesal Civil y Comercial. Acá yo les hice un resumen para que ustedes tengan presente como el traslado de demanda, las excepciones, apertura a prueba, cuestiones de puro derecho, el llamamiento para sentencia, las medidas cautelares cuando se ordena el levantamiento, sanciones disciplinarias cuando el expediente hubiera vuelto de archivo, todo tipo de traslado o vista de liquidaciones, citación de personas extrañas al proceso, sentencias definitivas e interlocutorias y aquellos de reclamación y por último periodo de caducidad. En el artículo 41 del Código de Procedimiento del Trabajo establecen otros, bueno, que son muy parecidas, ¿sí? La citación para contestar demandas, fijación de audiencia, intimaciones, sanciones disciplinarias,
todas están enumeradas taxativamente en el artículo. Lo que me interesaba que tengan presente es el contenido en sí de la cédula. Debe tener en cuenta un despachante al momento de faccionar una cédula. El nombre y apellido de la persona, acá tiene un modelo, acá tenemos el nombre, en este caso es Víctor Berman, el domicilio, ¿sí? Tiene que estar consignada la carátula, tiene que estar el juez y la secretaria a cargo, ¿sí? La parte en que se transcribe la resolución, y lo que convierte a la cédula en un instrumento público es la fecha y la firma del secretario. Es importante, acá vamos a ver un ejemplo del oficial de justicia al realizar una constancia. Es importante, bueno, tener en cuenta que en el caso de civil, las cédulas son confeccionadas por el profesional letrado y el diligenciamiento tiene un costo. A diferencia de los juzgados laborales, rige el principio de gratuidad del trámite, que está previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, la confección y el diligenciamiento para la parte gratuito. Nosotros en el juzgado hacemos todo el trámite, sí, al trabajador. Acá yo les puse, bueno, un ejemplo de la doble visita que debe tener que llevar a cabo el oficial de justicia. Pueden haber varias situaciones. Si el oficial de justicia se presenta al domicilio, por ejemplo, y está notificando en la cédula una audiencia, ¿sí? una audiencia testimonial, va a dejar la cédula debajo de la puerta y el testigo se encuentra debidamente notificado. Ahora, hay una diferencia, una excepción, como hablaron ya las que la cédula, el traslado de la demanda, tiene que cumplirse con la doble visita. Esto es, que el oficial se constituye en el domicilio, ¿sí?, del demandado, va a hacer la constancia. Al no encontrarse la persona, deje aviso que regresaré al día siguiente. Al día siguiente o al día siguiente hábil, va a volver al domicilio y va a hacer este tipo de diligencia. Me constituye en el domicilio, me atendió una persona, Osvaldo Pérez, procedí a dar íntegra lectura de la presente cédula, dejándole copia de igual tenor y un juego de copias para traslado. Por lo que, cumplido la doble visita, se considera notificado. Puede darse otro caso en que el oficial, cuando comparezca al domicilio, la persona no supiese firmar. Bueno, en ese caso se va a dejar constancia del hecho. Como hablaron las doctores A, cuando se notifica por cédula es en caso de que el destinatario tenga domicilio en capital, es decir, en San Fernando del Valle de Catamarca. En caso que el demandado tuviera domicilio, por ejemplo, o un testigo en otro departamento, acá yo les doy un modelo en Valle Viejo, este de oficio al juez de paz. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, en laboral, por ejemplo, nosotros hacemos el oficio, lo retira el profesional del juzgado y lo va a diligenciar, ¿sí?, en Valle Viejo. Acá, bueno, les pongo de ejemplo el primer decreto en donde se fija, la fecha de audiencia de conciliación, ¿sí?, y se lo emplaza por 12 días para que conteste demanda. Vemos acá también algo importante, que es
que debe dejarse constancia cuando se acompañen las copias para traslados. Y eso es muy importante, tienen que dejar el detalle de las copias. Bueno, otro tipo de notificación es la notificación personal. Está prevista en el artículo 142, que establece que se practicará firmando el interesado en el expediente al pie de la diligencia extendida por el secretario o el jefe de despacho. La notificación personal puede ser voluntaria o compulsiva. La decir, el profesional se presenta en la mesa de entrada y si el expediente está para cédula, él puede pedir que no quiere que le llegue la cédula y se notifica personalmente. De esto se va a dejar constancia en el expediente con la firma del letrado y queda notificado del proveedor. En caso de que fuera compulsiva o coactiva, va a existir una negativa del interesado, que de hecho en el juzgado, y seguro que en otros juzgados también, se da el caso en que el profesional pide el expediente, la persona encargada de atender mesa de entrada se lo facilita y el profesional toma vista y se retira. En ese caso, tiene que informar el personal al secretario para que se deje una constancia de que tomó vista del proveído. Acá yo les puse un modelo ¿sí? Y bueno, está firmado por el juez. La diligencia, en caso de que la notificación personal fuera voluntaria, será, bueno, el día de la fecha, el doctor Juan Pérez se notifica del proveído que antecede. Lo va a firmar el profesional letrado. En ese caso es voluntaria. Ahora, ¿cuándo va a ser coactiva? Cuando, como les acabo de decir, se retira el profesional. En ese caso, el secretario va a decir que siendo las horas 9, por ejemplo, el doctor Juan Pérez tomó vista del proveído y con la firma del secretario. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Me dicen si voy muy rápido. Perdón, doctora, ¿me escucha? Sí. Se le escucha muy entrecortada. Ay, no me digas. A ver. ¿Ahí me escuchas bien? No quiero salir. Ahí se le escucha bien, doctor. ¿Se le escuchan bien? Se entrecorta, sí. ¿Qué será? Doctora, es un problema del internet de usted. Ah, porque a mí no se me corta nada. ¿Ahí me pueden escuchar? ¿Bien? Sí, ahora ya se la escucha bien, doctor. Sí. En algunos momentos se entrecortó Sí. un poco, pero sí se entendió toda la exposición. Ahora. Les pido por favor que apaguen los micrófonos por las dudas los que tengan prendidos. Bueno. ¿Tienen alguna duda hasta ahora de notificación por cédula, notificación personal? Doctora, Bueno, una pregunta en continuamos. relación a la confección de cédula. Doctora, un Sí, segundito. Una te pregunta escucho. en cuanto a la confección de la cédula. Lo que Sí. vi en distintos juzgados y que me lo corrigieron en uno, es, por ejemplo, en los comerciales no aceptan que al individualizar el juzgado se coloque el domicilio del juzgado como parte de la cédula. Yo solía hacerlo así. Y luego de eso me hicieron corregir el modelo. Te Obviamente piden de se que no pongas el no domicilio. se consigne el domicilio del juzgado, que en la cédula no se consigna. La pregunta es,
Eh, eso depende de cada juzgado, del secretario, ¿cómo lo hacen? Nosotros sí lo consignamos, o sea, como acabamos de leer, lo que establece el artículo 137, Claro, sí. digamos, taxativamente es el nombre, el apellido, el juzgado, no dice el domicilio, pero si lo pones en nuestro juzgado, no te vamos a hacer rehacer la cédula por eso. Si bien no está previsto en el 137 de que tenga que ir el domicilio del juzgado, me parece que no, Es un no dato es importante, inconveniente. pensando No, no, sobre en que eso le llega al particular muchas veces. Exactamente, no, al contrario. exactamente. Al contrario. Yo Lo que recomiendo. abunda no daña. Así es. Exactamente, no, perdón que interrumpa y me meta, pero Por favor, doctor. como buena práctica es conveniente que esté el domicilio del Sí. juzgado porque la parte que recibe tiene que saber de dónde le viene, ¿A dónde no dirigirse? todos. Yo pensando en que muchas veces las personas no tienen un abogado de confianza o algo, o no, Exactamente, entonces ahí se complica cuando no saben a dónde ir. Está bien, muchas exactamente. gracias. Nosotros sí lo consignamos. Muchas gracias. Sí, yo también Todos los recomiendo lo asuntos. mismo. Sí, no Bien. es algo que está previsto expresamente en el código, pero lo recomiendo que pongan el domicilio del juzgado en las cédulas. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una consulta. Sí. El tema de las notificaciones coactivas, que ahí dice que el secretario puede dejar constancia de que del profesional tomó vista del proveído. ¿También funciona para las sentencias definitivas, por ejemplo? Porque a veces como los profesionales van a No. tomar el expediente y no se quieren notificar porque es desfavorable para la parte. Mira, si el abogado no creo que se ponga a leer toda la sentencia y no quiera que le llegue la cédula, que le preste el personal el expediente si no ha salido la cédula. Lo correcto es que salga la cédula como está previsto en el código, que se debe notificar por cédula, ¿sí? Las sentencias definitivas. No, esta notificación personal generalmente se da en proveídos de mero trámite, ¿sí? Que el profesional pide notificarse personalmente de algún traslado de prueba o para ver si se le hizo lugar o no a algún pedido de suspensión de audiencia. Buenísimo, Sentencia muchas gracias definitiva por la tiene que aclaración. ser notificada por cédula, ¿sí? Bien, continuamos entonces con la notificación tácita. La notificación tácita va a resultar válida con cualquier tipo de providencia ante el retiro del expediente en préstamo de conformidad con lo establecido en el artículo 127, ¿sí? Que establece que los expedientes podrán ser retirados en préstamo, por ejemplo, cuando hubiera que hacer los alegatos para el perito, ¿sí? O bien cuando el juez así lo resuelva, concederlo en préstamo. Escritos, ¿sí? Ya sea por el apoderado o por la persona autorizada como es el diligenciador, implica notificación del traslado respecto del contenido que se hubiere conferido, ¿sí? Entonces, se presume por la ley que si el profesional se lleva el expediente, toma vista de todas las resoluciones dictadas, por lo tanto, está notificado. En cuanto a la notificación por Ministerio de Ley, ¿sí? Bueno, hay una diferencia entre este tipo de notificación en civil y en laboral. Es importante primero aclararles que la notificación por Ministerio de Ley es aquella, ¿sí? Que la ley presume realizada. La ley presume realizada y que se da de manera
profesional tiene la carga de ir a ver el expediente. Pero esta notificación por el Ministerio de Ley solo va a ser respecto de todas las providencias con la salvedad de las que están previstas en el artículo 135 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que es lo que le acabo de decir, aquellas notificaciones que deben hacerse por cédula, como el traslado de demanda, la fijación de audiencia, denegatorias de pruebas, sentencias definitivas, interlocutorias, estas sí o sí tienen que ser notificadas por cédula. Todas las demás, por ejemplo, un rechazo de pedido de suspensión, podrá notificarse por Ministerio de Ley, salvo que el expediente no se encontrara a disposición de la parte. Es decir, que si el expediente está a despacho, el abogado lo que tiene que hacer es pedir el libro de notas y dejar constancia de ello. Entonces, en civil se notifica por Ministerio de Ley los días martes y viernes. Por ejemplo, si el decreto sale el martes o el miércoles o el jueves, se notifica el viernes y comienza a correr el plazo el lunes. El profesional letrado tiene la carga de ir a ver el expediente todos los días. Entonces, si está disponible, queda notificado, ¿sí? Bien. En cuanto a la notificación fuera de jurisdicción, bueno, existen dos tipos de notificaciones que se pueden dar fuera de jurisdicción, como acaba de explicar la doctora Soria. Está prevista en la ley 22.172, ¿sí? Es una ley que rige el de jurisdicción. La cédula ley se va a entregar al profesional letrado para que la diligencie y después acredite el hecho. Y en caso de que fuera por carta documento, esto es, bueno, el laboral sí está autorizado por el artículo 44 del Código de Procedimiento de Trabajo, si el profesional lo pide para que el trámite no resulte engorroso, es más fácil que al destinatario demandado le llegue la carta documento y no al trámite de la cédula ley. El trámite de la cédula ley, bueno, el artículo 8 establece que los oficios, las cédulas, mandamientos y testimonios serán presentados para su tramitación por abogados o procuradores matriculados en la jurisdicción donde deba practicarse la medida. El artículo 14 dice que el profesional autorizado para tramitar esas órdenes está limitado a su entrega y su retiro. ¿Cómo es el trámite de una cédula ley? El abogado tiene que buscar algún otro abogado con matrícula, por ejemplo, en Córdoba, para que pueda diligenciar, presentarla ante mesa de entrada y darle todo el trámite. En nuestros casos se da mucho cuando hay que notificar una audiencia testimonial, por ejemplo, que está fijada para una fecha lejana, si el abogado elige conseguir un abogado que tenga matrícula en Córdoba, por ejemplo, y notifica al testigo y se puede llevar a cabo ahí la audiencia. Bien, ¿cuál es el contenido de la cédula? Bueno, el contenido de la cédula está previsto en el artículo 15, ¿sí? Taxativamente dice que se debe designar designación y número del tribunal y secretaría, los nombres del juez y secretario, nombre de las partes, objeto, naturaleza del juicio, el valor la competencia del tribunal oficiante, transcripción de las resoluciones que deban notificarse o cumplirse, nombre de las personas autorizadas para intervenir en el trámite con determinación de sus facultades y algo muy importante es el sello del tribunal en cada una de las hojas, como así también la firma del juez y del secretario. Acá yo les hice un modelo de cédula ley, ¿sí? En donde se puede observar
la forma dice, asimismo se consigna que el presente oficio se rige por la ley 22.172, se va a consignar quién va a diligenciar, ¿sí? Está, bueno, quién va a ser el juez, secretario, el domicilio, consignar la carátula, bueno, el actor, quién es el actor, el abogado, demandado, el monto del juicio, ¿sí? En este caso está dirigida, por ejemplo, a Galeno RT, ¿sí? Que en Córdoba, en realidad es en Buenos Aires, pero tiene domicilio en Buenos Aires. Bien. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No sé si me quieren preguntar algo. O bien, parece. Quisiera saber si me están escuchando o estoy hablando sola. Se escucha, se escucha. Ah, bien, Se bien, escucha perfecto. bien, Gracias. bien. Gracias. Sí, te estamos escuchando, Steffi. Gracias. Bueno, la carta, bueno, acá tengo un modelo de carta documento, ¿sí? Como acabo de decir, está contemplada en el caso de laboral, en el artículo 44, en que la juez, a petición de parte, autoriza que se notifique por esta vía. Bueno, en este caso sí, nosotros la confeccionamos gratuitamente, pero tiene que pagar un gasto que sí lo paga el trabajador. Acá, bueno, en este caso, esta carta documento se le está notificando, bueno, se le da participación a la abogada, se le tiene por promovida la demanda, ¿sí? Se le corre traslado y se fija la audiencia de conciliación en virtud del artículo 62. Bueno, la firma secretaría, ¿sí? Secretaría hace una registración de firma todos los años para poder firmar las cartas documento, y una vez que está firmada, ¿sí? Se convierte, como acabo de decir, en instrumento público. Cuando sabemos que la cédula, perdón, que la carta documento está diligenciada. Bueno, tiene que volver el acuse de recibo. El acuse de recibo lo tiene que enviar el correo, porque muchas veces nos pasa que los abogados nos traen el seguimiento que bajan por internet y no es válido, ¿sí? Tiene que volver el acuse del correo. Si el correo se demora, generalmente lo que hacen los abogados es pedir si fue recibida la carta documento, de con qué fecha, o en su caso, remita acuse de recibo. Bien. Otra de las notificaciones, ¿sí? Y la última establecida, desde el artículo 145 al 147, es la notificación por edictos. Bien, esta notificación procede cuando se trata de personas inciertas o cuando se ignore el domicilio. El artículo 145 dice, procederá la notificación por edictos cuando se trata de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último bajo juramento que se ha realizado sin éxito las gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar. Es decir, que primero el profesional letrado, si no conoce el domicilio, podrá, por ejemplo, pedir que se libre oficio al juzgado federal, ¿sí? Al juzgado electoral, perdón, con competencia federal, bueno, para intentar averiguar. Bueno, en caso de que se frustraran todas las averiguaciones, sí podría proceder este tipo de notificación. En laboral no sucede, solo tenemos una causa, que es esta que les consigné acá, es esta causa de Tapia contra Ruiz, que fue la única notificación por edictos que se dio,
pero tiene una particularidad, que esta señora que es demandada, como ustedes pueden observar acá, en el 94, o sea que tenía domicilio en el extranjero. Entonces, bueno, se la notificó por edictos. Bueno, otra de las cuestiones también a saber es que la publicación por edictos se va a hacer en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación, ¿sí? En el lugar del juicio. La parte tiene que acreditar la agregación al expediente, ¿sí? Del ejemplar y del recibo de pago efectuado. ¿Cuál es la forma? Como acá se puede observar, la forma en que se realiza tendrá la fórmula sintética, las mismas enunciadas en la cédula, ¿sí? Lo importante es, bueno, transcribir la resolución del juez, que en este caso se la cita para que comparezca a una audiencia de conciliación, ¿sí? Bajo los apercibimientos de ley. Otra cuestión que quería agregar lo que, si bien, bueno, en el fondo el sistema de edictos es una ficción legal, si se quiere notificar un acto procesal individual, ya que la posibilidad de que tome conocimiento esta persona es muy remota. O sea, este edicto de citación es más común, por ejemplo, en el caso, bueno, de los sucesorios, de los remates, de los concursos, ¿sí? En laboral, como les digo, fue esta única vez que se dio de forma excepcional. Bueno, para hacer una síntesis, un repaso de todo, es importante que a ustedes les haya quedado en claro que se va a llevar a cabo una cédula de notificación, como dijo la doctora Carabús, en caso del traslado de demanda, cuando el domicilio sea en capital. Ahora, si tiene domicilio en Valle Viejo, el tipo de notificación va a ser a través de un oficio. Si es en Córdoba, en el caso de laboral solamente, en el traslado de demanda, puede ser por carta documento, que está previsto en el artículo 44 del NSPT, o bien por cédula ley. Y por último, la notificación por edictos, la que acabamos de mencionar, solo en caso de que la persona esté incierta o el domicilio desconocido y que el profesional hubiera llevado a cabo todo el trámite previo de las averiguaciones del domicilio. Bueno, eso sería todo. Hasta ahí. Muchas gracias, doctora. Muy clara su exposición. Yo para aclarar alguna cuestión es que también en los procesos laborales se lleva adelante la averiguación previa, usted lo ha dicho, efectivamente, cuando no conocemos el domicilio del demandado, es necesario enviar primero los oficios a los juzgados electorales, tomar las medidas necesarias para tratar de averiguar con certeza el domicilio del demandado. Recién cuando esto fracasa, todas estas vías previas, vamos a la citación por edictos. Porque la que mejor resguarda el derecho de defensa es la citación por cédula en el domicilio del demandado. Así que es recomendable siempre, y sé que los juzgados lo hacen, los laborales también, enviar los oficios a los juzgados electorales para tratar de averiguar y establecer, si es posible, el domicilio con certeza, tener un demandado con un domicilio cierto, y evitar la publicación de edictos, que además es costo para el trabajador. Eso quería aclarar. Y por otro lado, con respecto a la notificación coactiva,
Se la escuchaba cortado en algún momento, yo no sé si quedó claro eso, se entrecortaba su voz por la señal, debe haber habido problemas seguramente de internet. Disculpen, ¿en qué parte? No le En la escuché. parte de la notificación coactiva, yo aclaro simplemente, sé que cada juzgado tiene su modalidad de hacer esta notificación. Usted señaló que es una de las formas de hacerlo cuando el abogado ve el expediente, ve la resolución en la mesa de entradas y no se notifica personalmente y se va. Que es verdad que eso sucede. En general, o sea, lo que sucede es que él dice que se va a notificar y después se va. Y ahí se va. se da en realidad. Sí. Ahí se da, Sí. porque dice, me lo prestan el expediente, lo lee el decreto y después se retira. Esa es la cuestión, y que ya lo leyó, ya está notificado. Obviamente que no esté, digamos, en las resoluciones que tienen que hacerse sí o sí por cédula, ¿no? Exactamente, es cuando se trata de las notificaciones que se tienen que hacer Sí, personalmente o por cédula, y no se ha hecho la cédula y el abogado la vio en la mesa de entradas. Ay, se entrecorta, Sí. yo la veo a usted cortada en mi computadora. Yo recomiendo que para eso es muy importante la capacitación del personal de mesa de entradas. Porque el personal de mesa de entradas, a quienes yo la verdad es que valoro mucho, a todo el personal, pero es muy importante su capacitación para lidiar con estas situaciones que a veces se presentan, porque la secretaria o el secretario no siempre está en la mesa de entradas. Yo recomiendo que si el personal, la persona, el empleado que atiende, advierte que esta es una resolución que tiene que notificarse por cédula, por ejemplo, las sentencias interlocutorias, yo recomiendo que sea el propio empleado el que advierta esto, ¿no? Y diga, bueno, doctor, lo voy a notificar, se va a notificar usted, que no lo deje librado al arbitrio del abogado, sino que lo voy a notificar y que en caso que el abogado quiera evadir la situación, llame al secretario o a la secretaria y que la atestación en el expediente, la diligencia, se haga en presencia del secretario, de la secretaria del tribunal, porque son quienes dan fe. Entonces siempre es mejor, a pesar de que a veces las situaciones se ponen un poco tensas si el abogado no quiere notificarse, pero es mejor que sea en presencia del abogado y del secretario. Quiero aclarar que no es necesario que firme el abogado, ni siquiera, si no quiere, con que esté el fedatario que da fe que vio el expediente, que es el secretario del tribunal, es suficiente. Así que no dejarlo ir al abogado. Para eso es importante la capacitación del personal de mesa de entradas. Es muy importante. Este tipo de capacitaciones sirven para los empleados que decretan, pero también para el personal de mesa de entradas, que está allí afrontando a veces situaciones con los letrados, ¿no? Que no es que estén mal, yo siempre entiendo que el letrado defiende el interés de su cliente, entonces su posición es siempre subjetiva. No es la posición del tribunal, que somos objetivos, tenemos otra postura en relación al proceso. Entonces eso quería dejar aclarado, que miro acá para el costado porque apunto para no interrumpirlas mientras ustedes hablan, con respecto a la notificación coactiva. Es recomendable que se haga en el mismo acto en la mesa de entradas. Y volver a aclarar con respecto a los procesos civiles el tema de la carta documento, agregar algo más. En los procesos civiles se puede notificar por carta documento con expresa autorización del juzgado únicamente, y esa autorización no se da cuando se trata de traslados de demanda o de traslados que deban llevar copias. Nosotros en los procesos civiles no autorizamos, esto está, creo, en el artículo 136 del Código Procesal Civil y Comercial. Ustedes después fíjense bien, puedo tal vez equivocarme porque no lo tengo acá en este momento al código,
pero es el artículo que en uno de sus últimos párrafos dice que no se pueden efectuar notificaciones por carta documento cuando sean notificaciones que llevan copias, por ejemplo, el traslado de la demanda. Lo cual no sucede, repito, en los procesos laborales, ¿no? En los procesos laborales expresamente el código autoriza la notificación del traslado de la demanda, por ejemplo, por carta documento, quedando las copias a disposición de la parte en la secretaría del tribunal. Bien, eso es lo que únicas aclaraciones que quería hacer. Estuvieron excelentes, chicas. Yo valoro muchísimo la dedicación. He visto muy claras sus filminas, ambas. Así que les agradezco profundamente y espero que para todos los asistentes haya sido, que estoy segura, ha sido una tarde aprovechada. Así que, bueno, creo que Bueno, terminamos. muchísimas gracias a todos por su tiempo y por escucharnos y bueno, a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Ahí veo en el chat ahora que, bueno, muchas felicitaciones de que han estado excelentes. Así que ya las volveremos a convocar para otras reuniones de capacitación. Bueno, Muchísimas gracias y nos vamos a estar viendo con los asistentes en el próximo módulo de la semana próxima. Que les recuerdo que es temprano, es más temprano. Mira, el micrófono, mira.